Mucho se ha hablado de la minería, pero muy poco se ha hablado en español. Es hora de incrementar tu hash rate y minar ese bloque. Esto es Minería Disruptiva Podcast con Ricardo Carmona. ¿Qué tal, amigos? Estoy muy contento el día de hoy porque este episodio es traído a ustedes gracias a Luxor Technologies, que más allá de ser un pool de minería que está presentando un enorme crecimiento a nivel global, justamente le están prestando muchísima atención al desarrollo de Latinoamérica, acompañando a los mineros, acompañando el desarrollo de las granjas en Latinoamérica. Y más allá de prestar el servicio también de suministro de equipos, los invito también a contactarlos en su sitio brokerage.luxor.tech y poder observar los precios de los mineros, usados, nuevos, diferentes gamas. De verdad, muy interesante el sitio. Les recomiendo que contacten al equipo que está en el desarrollo de negocios. Te pueden prestar servicios de agentes si vas a importar una gran cantidad de equipos para que todos los equipos vengan perfectamente probados. Te pueden ayudar con infraestructura si falta alguno de los equipamientos o periféricos para equipar tu granja, o si al contrario solamente necesitas asesoría, consejos de cómo desarrollar tu granja a mediana y a gran escala. Búscalos a ellos, Luxor Technologies. Justamente les dejo el link aquí abajo. Y también este episodio es traído a ustedes gracias a BeInCrypto. BeInCrypto es un portal muy nuevo y muy reciente de noticias de la industria y de verdad con un enfoque muy especial en la educación. Entonces vale la pena darle un vistazo. El resumen de este episodio lo van a encontrar en la plataforma de BeInCrypto. Así que sin más preámbulos, les invito a disfrutar de este episodio. Amigos de Crypto Noticias, buenas noches. Soy Jesús Herrera, bienvenidos a otra entrevista. En esta oportunidad vamos a conversar con Ricardo Carmona, él es minero de Bitcoin en México. Conversaremos un poco sobre la rentabilidad. Se sabe que, México es uno de los países con gran presencia de esta actividad en Latinoamérica, en gran parte del país. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estar de nuevo con Crypto Noticias. Gracias a ti, Jesús. De verdad un gusto compartir con ustedes y nada, contarles un poquito de lo que he podido apreciar del panorama justo de la minería, que es el tópico que nos atañe el día de hoy. Un gusto para mí estar acá. El gusto es para nosotros. Para entrar directamente en la materia, ¿consideras que México es un país rentable para ejercer la minería de Bitcoin y otras criptomonedas? Mira, la verdad es que no, porque una de las cosas más regulares, normales dentro del ecosistema o dentro de las personas que buscan dedicarse a la minería, es que vienen de un contexto, digamos, tecnológico, de sistemas. Entonces, las personas que se dedican a la minería o que entienden más de Bitcoin hoy en día, acá en México, por ejemplo, no son expertos en energía. Entonces, lo que sucede es que se restringen ficticiamente, en mi opinión, y ya voy para allá, en que no se puede minar porque es muy costoso. La energía eléctrica de la red de acá en México, en diferentes lugares, es bastante costosa. Entonces, y de hecho, mucho más costoso que varios de otros países. Es decir, si tú ¿Hay un costo promedio para la minería o para los negocios? Sí, las tarifas más accesibles para el negocio de la industria en general acá en México son unas tarifas que se denominan gran demanda, media tensión horaria, por ponerle el nombre, ¿no? Pero eso es uno de los, quizás unos 6, 7 tipos de tarifas que hay acá en México, y esos, los principales, y esa tarifa, el más económico lugar en México, justo tengo un mapa de México arriba, si le llevo a ver un poco hacia arriba por eso, pero justo el lugar más económico en México puede estar rondando en promedio para la minería en unos 10 centavos de dólar por kilovatio hora. ¿Ok? El promedio de Venezuela, de hecho. No. Ya va. 10 centavos de dólar es 0.1. No 0.01. En Venezuela, Sí, por ejemplo, puede ser que llegues a 0.01, quizás 0.02. Sí, hasta 12, exactamente. Hasta $12 mensuales, de acuerdo con la información que hemos recogido. Pero imagínate, 0.010 centavos de dólar por kilovatio hora. Sí, la unidad que tienes que checar para comparar es los dólares por cada kilovatio hora en promedio, en tarifa integrada, porque aquí, como en muchos otros países, a ti te cobran dos segmentos en la energía. La tarifa llega con dos cosas diferentes te cobran, digamos. Una
es el electrón que te llega, o sea, es la cantidad de energía, vamos a llamarlo así, el consumo, la cantidad de energía, y otra cosa es cuánto le demandaste a la red. Es decir, de repente tú te consumiste, Jesús, nada más un cachito pequeño de energía, pero fue un jalón muy fuerte de 200 megavatios, o kilovatios, por decirte un ejemplo. Entonces la energía te va a decir, bueno, en energía te costó muy poquito, pero como tú marcaste un jalón muy fuerte, yo te cobro más en ese segundo concepto. Lo que yo te estoy hablando, igual para que lo tengas muy en cuenta, son las tarifas integrales, digamos, todo el conglomerado de lo que puede ser una tarifa de una granja de minería dividido entre el número de kilovatios, y eso más o menos da unos 10 centavos de dólar, 0.1 dólar por kilovatio hora, que se compara, digamos, con quizás como estuve hablando allá con gente en Argentina y me parece que están cerca de los 2 punto tanto centavos, o sea, 0.02. Y en casos como Paraguay, creo que están por alrededor de los 4, creo que no llegan, están entre 3 y 5 centavos por kilovatio hora. Entonces acá tenemos una energía, volviendo al tema de México, tenemos una energía bastante costosa para el que quiere intentar minar desde la red, ¿ok? Y que eso es un paradigma muy fuerte de romper. Es decir, no siempre tenemos que minar desde la red. Y yo creo que ese sería uno de los principales mensajes que estoy tratando yo de promover acá, es que una de las minerías más importantes es hacerla behind the meter, antes de que la energía se entregue a las redes o antes de los primeros medidores. Es decir, dentro de las plantas de producción de energía eléctrica, allí tiene que haber minería. Dentro de una planta hidroeléctrica, imagínate, antes de que la energía salga hacia la calle, por llamarlo de una manera, allí es donde tiene que desarrollarse la energía. Allí realmente la energía es la más económica. Seguramente tendremos energía acá en México de las más económicas del continente, si las consideramos allí. Ya después que entra en una infraestructura que aparte de estar obsoleta, tiene un alto costo, y se empiezan a añadir cargos y cargos y cargos de una industria que además, como en muchos lugares en Latinoamérica, es estatizada, tiene el monopolio del transporte, no de la generación. Aquí en México es diferente, pero sí del transporte y de la distribución. Digamos que el único encargado que es la empresa estatal, que se llama CFE, y allí es donde vienen, irónicamente, allí es donde vienen el origen de buena parte de los altos cargos que termina pagando la gente y las industrias acá en México, ¿no? Sí, o sea, esto es un conglomerado, y lo que mencionas de minar antes de que salga y que sea directamente en la planta me recuerda a la propuesta de lo que está sucediendo ahora en El Salvador, en el centro geotérmico de Berlín, en donde en efecto están tomando la energía geotérmica del volcán y se está produciendo pues la minería allí. Claro, existe una centralización de acuerdo con lo que han conversado con las fuentes y con el reportaje que fue recientemente publicado en Criptonoticias. Existe cierta centralización, porque si yo como minero, Jesús o Ricardo, quiere ir a minar, a aprovechar esa energía para generar Bitcoin, pues existe la burocracia, existe toda una serie de permisología que hay que cumplir para que se otorgue un permiso que al final pudiera ser revocado si el gobierno así lo decide. Entonces es un poco complicado. Pero la idea es buena, ¿no? Porque se aprovecha la energía desde su origen para producir, pues, para generar la criptomoneda. Entiéndase Bitcoin, entienda cualquier otra que pueda minarse con prueba de trabajo. Ahora, ¿en México se está utilizando energía renovable o se sigue utilizando los combustibles fósiles para la producción de la energía eléctrica? No, aquí más alrededor del 35-39% de la energía que se utiliza acá en México es de fuentes limpias, ¿sí? Okay. De verdad hay una interesante presencia de energía hidráulica, o mejor dicho, plantas hidroeléctricas, mejor dicho. Hay también un creciente, incipiente parque eólico y solar que se ha integrado a las redes, y nada, hubo algunos esfuerzos geotérmicos también en el caso de una de las plantas privadas. Lo interesante es que
para que te hagas una idea, después de que se aprobó una reforma eléctrica, una reforma energética, mejor dicho, acá entre el 2013 y 2014, se abrió la puerta o fue diseñado también a propósito, ¿no? Para abrir la puerta a la inversión, sobre todo en la generación eléctrica, ¿no? Fue uno de los principales pilares de esa reforma y que terminó dando pie a que llegara inversión entre 2000, llamémoslo así, entre 2014 y 2018, ¿no? Que 17, 18, que llega un gobierno con ideas ya de izquierda, y entonces en esos años se logró hacer una interesante inversión para meter energía renovable fuerte, y resulta que simplemente por definición la entrega, esto es muy interesante, pero igual se escapa un poquito por la tangente de lo que estamos hablando, pero el chiste es que se metió inversión, se logró que se hicieran nuevas plantas eólicas, solares, hasta incluso en el caso de una geotérmica, y varias otras plantas también de generación con fósiles, ¿ok? Pero resulta que estas empresas que ahora se les dio permiso, generan una energía que por unidad está más económica que las plantas de generación del Estado. Y entonces, como funciona acá en México y básicamente en muchos lugares del mundo, toda esa energía se produce, vamos a decirlo así, y entra en una canasta, ¿no? Y luego se entrega al mercado. El mercado, lo lógico es que elija primero las energías, el electrón que fue el más económico. Entonces, si Jesús puso en el mercado un electrón y dijo, yo estoy contento con 5 centavos de dólar, ese electrón se debería entregar primero. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tenga el costo más alto es el menos favorecido para vender, ¿no? O sea, es lógica, estructura lógica de los mercados. Así también funcionan los mercados eléctricos. Y resulta que recientemente ya el Estado está poniendo unas reglas, quiere poner en vigor unas reglas nuevas, porque se está convirtiendo en uno de los proveedores más costosos de energía de generación. Entonces, sus plantas no están siendo utilizadas, vamos a decirlo así, no se le está pagando la suficiente energía como la capacidad que tienen, y eso no le gusta mucho al presidente actual y al actual personaje que está a cargo de la empresa eléctrica del Estado, y dice, bueno, yo prefiero poner acá unas reglas nuevas, ¿sabes? Alterar el mercado y que esto no sea un mercado tan libre para que la empresa del Estado pueda colocar energía eléctrica prioritaria. Y los que invirtieron, esto es súper importante, porque ahora los que invirtieron entre estos años y los que tienen empresas privadas, incluso desde un poquito más atrás, que están generando, es posible que les den las gracias, por decirlo así. Les digan, ¿te acuerdas que tú me estabas generando tanto de energía para la red? Bueno, necesitamos un poquito menos. Y eso va a crear crear un surplus, digamos, un exceso de capacidad disponible, en donde estas plantas van a decir, oye, estaba generando 100 megavatios y ahora me necesitan nada más 50. ¿Qué hago con esos otros 50? Tienen una planta subutilizada. Eso va a crear en México un interesante fenómeno que nadie está hablando de eso. Estamos todavía, esto es uno de estos fenómenos que va a ocurrir, que va a detonar la minería a escala, que es lo interesante, pero todavía nadie lo entiende, todavía nadie lo sabe, todavía es como hablar del fenómeno de la minería con gas de venteo y de quema en Texas en el 2015, 16, o sea, algunas personas entendían que eso iba a suceder, pero nadie lo entendía. Hasta que lo ves ocurriendo, eso va a pasar. Entonces muchas plantas de generación acá en México van a empezar a sobrarle energía porque el Estado está manipulando el mercado y van a terminar viendo fuertemente hacia Bitcoin, porque fuertemente digo porque aunque una empresa mine 50 megas, ya se convierte en uno de los principales actores acá en Latinoamérica, y aquí hay plantas de generación de muchísimo más. Sí, no, de hecho la utilización de los excedentes de energía, o sea, ya se ha visto, acá en Venezuela planteaban eso también en el Caracas Bitcoin Experience, de que el Guri, como bien sabemos, pues, por falta de transmisión, por líneas de transmisión, está botando más energía de la que se necesita, de la que se requiere, pues, para mantener alumbrado el país. Y bien, bueno, existe esa propuesta, ¿no? De utilizar ese excedente energético para producir eso es muy importante que la gente entienda cómo funciona, porque lo que dices del Guri, de verdad que es simple, pero no mucha gente lo sabe explicar bien. El caso del Guri. ¿Qué sucede cuando tienes una planta gigante que te genera energía hidroeléctrica y tiene una capacidad, vamos a poner un número, que tiene 7 turbinas en una misma central, por ejemplo? ¿Y qué pasa si tú
carga o las líneas de transmisión, como tú dices, te están pidiendo lo que necesitan nada más o lo que puedes producir con 4 de las 7 turbinas. ¿Qué sucede con la demás energía? Tú simplemente las otras 3 turbinas no las pones a trabajar y el agua que necesitas que se vaya descargando también, porque no puedes dejarla represada, la botas por unas esclusas. Entonces, ahí lo que estás haciendo es desperdiciando energía. Claro, Y y sin la, y recursos naturales en todo caso. Sí, que no generas emisiones por botar esa energía. Ok, no generas emisiones, es verdad. Pero tú hiciste una infraestructura, tú construiste una represa de la más grande del mundo para que generara una capacidad en un futuro y ahorita tienes la oportunidad de generarla, pero no la puedes colocar porque hay limitantes. Entonces terminas perdiéndola. Y ahí es donde la minería de Bitcoin se transforma en esa aspiradora de desperdicios, que donde ve un desperdicio que nadie lo esté aprovechando, es el mejor comprador y el mejor aliado, la mejor aspiradora que va a pasar succionando ese excedente. Y el día de que no lo necesites, le das las gracias al minero. Le dices, mira, estas 3 turbinas, tómalas ahorita que no las estamos usando, pero llegó más gente, se acomodaron las líneas de transmisión, sucedió algo, le das las gracias y le dices, listo, ya, se acabó, te me retiras. Y eso es lo más económico, lo más eficiente para realizar, de verdad, es utilizar la minería para estos fines, ¿no? Sí, no, y ya hemos visto ejemplos de largo alcance, como ExxonMobil, por ejemplo, o aprovechando los excedentes gasíferos en Dakota del Norte y bueno, sustentando, alimentando energéticamente estas granjas. O sea, es todo un movimiento que se ha visto y que lógicamente para el ecosistema va de maravilla. Es Ricardo, la intersección de la energía con Bitcoin. tal cual. Ricardo, en México pues, ¿tienes problemas o tienes conocidos de problemas en cadenas de suministro, problemas en aduana con los equipos de minería provenientes de China, con todo esto, la guerra? O sea, ¿ha habido problemas en los últimos meses con las cadenas de suministro, repuestos, maquinaria para la minería y todo lo que se necesita? La realidad es que digamos que no, los equipos que se han tenido que hacer llegar acá a México se hacen llegar, no hay ningún inconveniente. Lo que hay es que tratar de hacer la importación. Mi recomendación es que hagan la importación a través de sus agentes aduanales. Ellos conocen el procedimiento, cuál es el código arancelario que aplica. Hay que pagar impuestos como cualquier país que tú traes un equipo de acuerdo a su valor. Si es nuevo, declárenlo como nuevo. Si es usado, declárenlo como usado. No, de verdad que no. Al contrario, México tiene una particularidad y te voy a hablar de 2 cosas. Primero, el tema de los equipos, ¿no? Los equipos no son dependientes de México en ninguna parte de la cadena. Los equipos, la mayoría vienen de China. Las importaciones que en alguna oportunidad hemos hecho nosotros también, hemos hecho directamente desde China. No hay ningún drama con esto. Bueno, también de Estados Unidos, sobre todo el movimiento de los equipos usados, obviamente, es posible que los proveedores que te surtan vengan equipos de Estados Unidos también, así que para nada, de verdad, un país bastante poco problemático al nivel de aduanas, solamente que hay que trabajar con los profesionales que se dedican a eso, no es como que si trates de montar acá tu granja y quieras hacer un panel eléctrico y que te lo construya no sé, el que te hace la parte civil, ¿no? O sea, usa a los especialistas, trae tu agente aduanal, él te va a decir cuál es tu código arancelario, tus pagos, una cuestión bastante poco problemática, pero bueno, sí es una cuestión novedosa. La otra parte que me gusta más, quisiera destacar de México, es la parte de la infraestructura para la minería. ¿A qué me refiero? Transformadores, paneles eléctricos, cables, equipos de datos también, digamos switches, infraestructura de cableado de datos, eso, ¿no? Resulta que México es México. O sea, México es una de las mecas de manufactura del planeta y a nivel por ejemplo, de fabricación de equipos de transformadores, esto es una de las centrales de distribución de transformadores del planeta. Por ejemplo, una locura que yo decía, ¿quién tiene el cobre? El transformador básicamente tiene dentro un montón de cobre para hacer bobinas y eso es cobre con cobre y con cobre. Y justamente estaba ayudando a unos amigos mineros de Estados Unidos que querían disminuir sus tiempos de fabricación de los transformadores. Y entonces estábamos buscando en dónde en qué lugar de Latinoamérica era más rápido la construcción de transformadores de 250 megavatios.
250 megavatios, no sé, puede ser una pequeña ciudad, o sea, no, o sea, una pequeña colonia grande, o sea, son unas buenas cantidades de megavatios y un transformador de esos del tamaño de una casa. Y entonces estábamos buscando esa cadena de suministro y yo dije, bueno, el que tiene el cobre tiene que tener el monopolio de este tema. Y dije, bueno, ¿quién tiene el cobre aquí en América? Lo tiene Chile. Entonces Chile debe ser una de las principales fabricantes de transformadores y de verdad hice mi esfuerzo de buscar proveedores allá y de esos tamaños, no, te dicen, no, sí tenemos algunos pequeños, pero no, ese tamaño no. Resulta que ese tipo de grandes maquinarias, de grandes dispositivos y equipos eléctricos los fabrican en México. Y los exportan a Estados Unidos y los exportan a quien los solicite en Latinoamérica y esos equipos nada más los compran así tan grandes, nada más los compran las empresas eléctricas como nuestras empresas del Estado. Entonces, eso le da una ventaja interesante a México porque no solamente en eso, en cableado, aquí el que quieras, el que busques del tamaño, con suficiente disponibilidad, que es lo que a mí me llama mucho la atención. Entonces le da una ventaja seria a México. Vamos a ganarle a cualquiera para poner a funcionar una granja, porque en Paraguay tienen que pedir un transformador foráneo. Entonces, claro, ya hoy en día con la globalización quizás no es tanto la diferencia entre instalar un transformador de esos aquí en México o en Paraguay. Lo que sí es una ventaja es que yo voy a tener aquí mayor acceso a conocer quién es el proveedor, quién es el más rápido. En Paraguay tienen una barrera natural, física, pero bueno, digamos que tenemos una ventaja todavía potencial, no ejecutada, no confirmada, mientras tanto no se detone la minería a escala acá en México. Ahora, y como en un precio estimado, un minero, ¿con cuánto se consigue en México? Porque he visto y he llevado varias diferencias de precio, ¿no? He tomado uno comparado con fechas y todo. Y hay precios promedio, pues, por ejemplo, el S19 Pro de Bitmain, que es uno de alta gama, sin contar los que van a llegar a mediados de este año, sino los que están ahora en el mercado. Este S19 se calcula sobre los 10.800 y se pueden conseguir dependiendo, ¿no? En Estados Unidos hasta los 14, 15, acá hacia el sur de América, en Venezuela sí se consiguen un poco más baratos. He visto publicaciones, ¿no? De hasta $5,000 por ese aparato. Pero en México... S19? No te creo. He visto, ¿no? O sea, es cuestión de revisar. Claro, no pudiera decirles en efecto porque no he llegado a ese punto, ¿no? Pero en México, un aproximado, ¿cuánto puede costar un minero de alta gama? Vamos a tocar ese mismo. Un S19, así como para hacer una comparación justa. Mira, se manejan acá dos mercados, digamos, como seguramente en cualquier otro lugar del mundo. Un S19, digamos que puesto ya en México, casi nuevo, digamos, pero ya en México individual, tipo retail, llamémoslo retail y al mayor, ¿no? Y el tipo retail no te debe bajar de $12,000. Digamos que está a precio internacional, es lo normal, $11,000-$12,000 en precio retail. Ahora cuando compramos al mayor, digamos que tenemos acceso a los precios internacionales, ¿no? Y eso está muy, muy variable, pero te pudiera decir que un S19 al precio de mayor está por debajo de los $10,000. O sea, ya hoy en día está entre 8 y 9. Sí, con toda seguridad. Claro, estamos hablando de ya cuando accedemos a más de 10, a más de 100. Y una de las referencias que podemos nosotros acceder acá en México, que sí se le tiene que sumar quizás un 10%, entre alrededor de un 20% más el costo de importación, así que serían esos 8,000, 9,000 más un 20%. Pero tenemos acceso a esos precios internacionales. Los precios internacionales que te recomendaría que pudieras observar, igual allí es un buen monitor, porque esta empresa, por ejemplo, Luxor te coloca el equipo en el país que necesites de Latinoamérica, por ejemplo, o de Estados Unidos, en cualquier lugar. Esta página se llama Brokerage, yo te la puedo colocar. Se llama brokerage.luxor.tech. Okay. Está muy buena porque tiene precios, referencias de precios que los van actualizando, por supuesto, con precios de usados, nuevos
Y como tú, justamente como lo estabas buscando. Entonces, eso podría ser un buen barómetro. Y digamos que ese sería el precio al que yo compraría y que yo usaría para comprar equipos acá en México. Serían los índices que aparecen allí en brokerage.luxor.tech. Incluso si hacemos una búsqueda muy rápida, podemos ver ahorita un S19 nuevo. Ellos, por supuesto, te van a colocar allí precios. La mayoría de estos precios de retail. Justamente el S19J Pro está en $8,750, pero en un mínimo order quantity de 100. Ellos manejan siempre, digamos, volúmenes para poder llegar a esos precios. Entonces, fíjate, estaba incluso por debajo de los $9,000 y ese es el precio al que yo accedo, al que yo accedería y yo pelearía por mis equipos si los solicitara para acá, para México. Claro. ¿Y qué equipo, si de casualidad tienes la información, es mayoritariamente utilizado en México? Porque, por ejemplo, acá en Venezuela, según pude ver, pues, según pude constatar y según me informaron, el S9 de Bitmain es uno de los más utilizados. Mucha gente apunta a ese. Y bueno, si se ven las publicaciones en Instagram, se ve mucha gente comprando y de hecho reparando este equipo. Pero en México hay un estimado de una preferencia de algún equipo en específico. Te puedo decir que en definitiva la marca Antminer obviamente tiene aquí mayor mercado, o mayor porcentaje del share del mercado por razones, digamos, de su producto. Su producto es bueno, su producto termina llegando y convenciendo a las masas y digamos que ese es el producto por definición. Ahora, en cuestión de los modelos, yo te diría que sí, aquí se da mucho la minería con S9. Digamos que los que tienen granjas pequeñas siempre tienen la posibilidad de acceder a energía muy económica por diferentes razones. O sea, a lo mejor están todavía en la tarifa casera, que si tú a lo mejor colocas quizás un S9 nada más, puedes acceder a una tarifa económica y bueno, puede ser que digamos a nivel doméstico tenga alguna presencia, pero definitivamente no a nivel industrial. Ya se pueden empezar a migrar. Los he visto que sí a nivel industrial, o digamos mediana escala, ya sí, incluso hay presencia de S9, pero ya empiezan a migrar a mediana escala. ¿Qué es mediana escala? Por ejemplo, los equivalentes a los S17 o a los Watchminer M21, o sea, equipos de costo mediano que no te llega a costar $9,000, sino quizás unos $2,000, $3,000. Esos equipos para las granjas de mediana escala los he visto, pero ya es raro porque aquí ya se ha convencido a la gente de que el costo eléctrico es tan alto que ya estos equipos hay que cambiarlos, ¿no? Entonces sí logras ver incluso gamas, digamos granjas pequeñas y medianas que ya funcionan con 15 S19, por ejemplo. Eso es una de las granjas de uno de los amigos que tenemos acá. Ya tienen 15, 20 S19 directo, ¿no? No andan intentando o iterando con otros equipos de menor gama porque ya entienden que ellos no están dentro de una planta de generación o no tienen acceso a energía realmente de la económica. Entonces, como se están conectando a la red a 10 pesos o a 10 centavos de dólar, perdón, tienen que jalar con un equipo mucho más poderoso. Los que están mirando con equipos S9 definitivamente tienen acceso a energía muy, muy económica, pero hay de todo. O sea, por ejemplo, aquí en México, si tú trabajas... no, pero aquí en México, si tú trabajas, te iba a decir que si tú trabajas en la Comisión Federal de Electricidad, tu tarifa eléctrica es cero. O sea, te llega el recibo de luz en cero. Ellos te solicitan que por favor no utilices la energía eléctrica para fines personales o lucrativos y no sé qué. Pero bueno, ya queda de parte de cada quien no decidir qué hace. Entonces, eso puede ser una oportunidad para alguien para minar, que no debería hacerlo, porque de verdad no están diseñadas las redes eléctricas para soportar eso, sobre todo cuando tú tienes la intención de seguir creciendo granjas. Pero seguramente hay gente, y sobre todo pequeños entusiastas, digamos, tratando de minar y empiezan con sus equipos S9, que todavía tienen vida, pero no en las redes eléctricas de las tarifas industriales de México. Okay. Queda súper claro. ¿Cuánto se puede gastar en términos operativos minando Bitcoin en México? Estamos hablando de internet, de electricidad, de los equipos, o sea, un estimado, ¿cuánto es la inversión mensual
que se necesita en México para poder minar. Pero dijiste inversión, pero al Sí, principio me estabas hablando era de costos. ¿De costos te refieres? Tus costos operativos por Exacto. mensualmente, ¿cuánto es? En promedio. Mira, dejando la energía, digamos, hablando de salarios, licencias, electricidad, yo lo pondría alrededor de 3 centavos por kilovatio hora. Entonces, ahí sí tendríamos que hacer un ejercicio de más o menos qué tamaño la granja y más o menos pudiéramos definirle un costo, ¿no? Pero sí, yo le daría ese valor. Si tú pagas en electricidad 10 centavos, bueno, digamos que el 30% de esos 10 centavos, que son 3 centavos de dólar por kilovatio hora, sería lo que yo estaría estimando que puede ser un costo normal, regular de operación, ¿no? Y en tema internet, o sea, ¿cómo solucionas el tema de internet? Estás conectado a una operadora, pero, o sea, tiene costos muy altos, costos muy bajos. No, los servicios acá de internet en México son muy, muy, muy económicos. O sea, si tienes acceso a estar en una zona residencial, normal o industrial regular, nada, los costos de internet te pueden costar quizás empezar en unos $25, y cuando se te pone la cosa muy rara y tienes que pagar a lo mejor un internet dedicado, que tu empresa de internet, su proveedor venga y te ponga una antena especial para ti, a lo mejor te cuesta, no sé, unos, ¿qué te puedo decir? $100 al mes. Cuando mucho, cuando tienes que exagerar una conexión. Y he visto incluso internet satelital que te puede cobrar hasta $150 al mes y te garantizan una conexión incluso en donde más nadie te puede dar servicio, ¿no? Por ejemplo, si estás en una zona exageradamente remota. Entonces, Claro. hay acceso a una gran gama de conexiones. Por supuesto, la red principal de fibra óptica en México es gigante, entonces tienes acceso a eso casi en cualquier lugar del mapa. Y cuando hablamos de inversión en general, o sea, porque por ejemplo, en El Salvador hoy hicimos un análisis con una de las fuentes. Él me decía que con $50,000 invertidos para la minería de Bitcoin en El Salvador, bueno, pudieran obtenerse ganancias de hasta 3,000 de forma mensual. En México, ¿cuál es ese escenario? ¿Cómo es ese escenario? ¿Qué comparativo hay si existiera? Me imagino que era hablando solamente de equipos, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, de 50,000 invertidos en equipos, más o menos era el ejemplo que él planteó, me imagino, ¿no? No solamente en equipos, sino en general. O sea, la inversión en general que se necesita para llevar adelante una granja de minería y comenzar a obtener ganancias, pues, y alcanzar el retorno de inversión. También incómoda esa comparación porque tiene como demasiadas variables en ella. Debería haber un poquito más de constantes. Pero, a ver, te vas a ponerte un ejemplo aquí muy rápido de lo que pudiera ser un minero aquí con $50,000, ¿no? Porque justamente me trajiste ese número a colación, que es bastante poco para el caso de los mineros que estábamos hablando de $9,000, $8,000, ¿no? Vamos a poner que pongamos 6 mineros a trabajar, S19, lo que te decía, ¿no? Y los ponemos a trabajar esos S19 J Pro, ellos me van a costar, esos 6 mineros es lo que me rendiría con esos $50,000. Y digamos que ellos al mes, y también la comparación es, ojo con esto ahí, y consejo, aparte de para lo que nos están escuchando, consejo igual para ustedes que están generando a veces contenido de este tipo. Si esta persona te dice, por ejemplo, ok, con $50,000 tú puedes construir una granja que te retorne, creo que te dijiste 3,000, ¿verdad? Más o menos. Al mes. Sí, al mes. Ajá, entonces, todos esos precios que tú acabas de decir son como sal en el agua. Ni los $50,000 del equipo de minería pueden cambiar bastante. Últimamente han estado algo estables, pero pueden cambiar muchísimo. Y lo segundo, que es el retorno, y justamente lo que esa persona te dijo quizás era el profit, inclusive el margen. Entonces lo que te quiero decir es que si te quedan 3,000 de margen, hecho, ¿verdad? Hablamos de profit, sí, en efecto, profit. Exacto. Entonces imagínate, en el profit incluso tienes otros velos más, otros sesgos más, porque
lo que entra de revenue, digamos, de ingreso, que no es el profit, sino el ingreso total, es una función de la dificultad y del precio de Bitcoin, de dos variables que se mueven a discreción de nadie. La dificultad sube, el precio de Bitcoin hace lo que le da la gana. Entonces, tan rápido como en una semana, esos números ya no tienen ni sentido. Y además tienes el otro velo del costo de la energía, porque del todo el profit, tú nada más una fracción es la que estás consumiendo. Entonces hay que hacer una serie de asunciones, nada más te lo estoy comentando como para tenerlo. Claro. Efectivamente, estos equipos de profit en México, por ejemplo, a 10 centavos por kilovatio hora, darían $700 cada uno. Entonces de profit, si son 6, unos $4,200 hoy, ahorita, con este precio de Bitcoin, con este nivel de dificultad. Entonces, si se mueve la dificultad hacia arriba, baja ese valor. Si se mueve el precio de Bitcoin hacia arriba, sube ese valor. Claro. Esas son las dos variables. Pero digamos que pudiéramos estar hablando de unos $4,200 de ingresos. Sorry, te dije de ganancia, no. De ingresos alrededor de unos $4,200 en ese mismo ejemplo. Pero de profit, nada más unos $2,820 quizás. Bueno, $2,800. Eso pudiera ser para una granja de 6 mineros S19, lo que te esté generando actualmente, quitándole ya los precios de energía que te decía que son elevados acá, ¿no? Esa es otra variable fuerte, porque si estás trabajando en un lugar donde estás minando cerca de una hidroeléctrica con la cual hiciste un negocio y te está vendiendo electricidad, que acá en México es posible que haya, que es un tema que te quería tocar interesante, que sí hay empresas que están minando con energía renovable acá en México. Acuerdos privados, digamos, que he podido escuchar. Pero entonces ahí cambia el precio. Ese no lo están haciendo para no pagar 10 centavos, sino pagar menos. O sea, ya existen acuerdos y eso es importante. Ajá, sí. Se han dado esa conversación. Sí, no, porque te iba a comentar que justo sí conozco de casos que están minando utilizando energía renovable. Eso sí es importante. No hablo tanto de estos temas porque estos compañeros que están minando con energías renovables no mucho les visibilizan lo que andan haciendo. Los mineros acá en México, de verdad es una comunidad bastante reservada, por decirlo de manera sencilla. Están tan reservados que es complicado. Una de las labores que yo traigo ahorita, de las metas que yo tengo ahorita, es visibilizar en cierta medida la industria, porque controlar la narrativa de lo que se está hablando de la minería es muy importante. Entonces, tener una historia de lo que está sucediendo acá y entender cómo está el consumo energético, por qué se consume esta cantidad de energía, por qué no otra, es para mí muy relevante, es lo que le va a dar garantía al negocio a futuro. Más bien quedarse escondido, no me busquen, no me pregunten, yo estoy minando con energía renovable, pero no quiero hablar con nadie, es contraproducente, no deja que se proyecte el negocio a largo plazo. Y bueno, un poco de las cosas que traigo yo en mente. Entonces, a donde quería llegar era que sí, efectivamente, hay granjeros o mineros, mejor dicho, que están minando con granjas cercanas a producciones de energía eólica, a centros de fotovoltaicos con energía solar, sí lo están haciendo, aprovechando sobre todo esos excedentes que generan estas energías y que por su intermitencia no siempre se puede aprovechar. Es decir, ellos tienen que tener conexión a las eólicas, pero también están conectados a la red de transmisión normal para proveerse, por supuesto, en esos momentos en que lo necesiten, pero sí se pueden comer esos excedentes. Entonces si andan haciéndolo y esa es energía mucho más económica, por las dos razones. La estás tomando directamente de la fuente y aparte tomas la energía que por definición es más económica. No es un secreto que cada electrón de energía fotovoltaica y solar y eólica, perdón, es bastante más económica que generarla por energía fósil. Tiene sus desventajas con la intermitencia, que no son fáciles. Entonces, digamos que puedes ganarte una energía más barata, pero que no llega a todas las 24 horas del día. Claro, sí, no demasiado bueno para ser verdad, como lo dicen. Sí, siempre hay un sacrificio con el tema de la energía. Y Ricardo, en términos de reparación de equipos o mantenimiento, ¿cuánto se gasta en promedio? Eso es importante por la comparación, ¿no?, que busco hacer. ¿Tienes con quién reparar tus equipos? Tu propia empresa tiene su servicio técnico, por ejemplo, que ya es algo que ya
ya he visto, acá en Venezuela hay mucho de eso, ¿no? Muchas empresas se dedican a la minería y tienen su propio equipo de servicio técnico, por lo que no dependen de un tercero para eso. Sí, digamos que eso es uno de los principales falencias que yo le veo ahorita a México en los actuales momentos. Y que le admiro muchísimo a Venezuela, que lo coloco siempre en la conversación con respecto al tema del servicio. No tenemos acá una infraestructura de servicios de mineros, en absoluto. Cada uno de los que estamos acá, al final terminamos pagando un precio más alto de lo que deberíamos. Digo, no necesariamente tiene que ser algo prohibitivo, ¿no? Pero sí es diferente tener un mercado con 5 o 7 proveedores en la misma ciudad, 10 proveedores en la misma ciudad, y tú tener un acuerdo con una empresa ya seria que tiene 15, 20 técnicos dándole como en el caso nuestro, apoyarnos con una empresa que está a 2 horas de distancia de mi ciudad, le entrego los equipos, me tarda unos días, entonces digamos que el mantenimiento termina costándonos más, sobre todo por el tema del poco acceso a expertos electrónicos que sí te puedan hacer un mantenimiento real. Digamos que temas de limpieza, temas de preventivos a los equipos los hacemos nosotros en el caso de la mayoría de los que nos dedicamos a la minería, pero los temas de ya reparaciones mayores, digamos, si hay fallas en chips, en soldaduras ya más profundas, no hay muchos expertos acá. Entonces es un momento muy interesante, sobre todo ¿por qué no importar todo el talento que necesitemos? Va a terminar sucediendo eso también, anótalo en algún lugar por ahí, Jesús, de que sí, estos países que están ahorita naciendo van a ser una fuente de atracción, ¿no? De estos talentos que se están generando en países como Venezuela, que me parece una cosa ya estar haciéndose sumamente bonito, o sea, ya es muy industrializado, ya es muy personalizado. Yo sigo invitando a todo el mundo que se dedica a la reparación de equipos de minería que se tomen ese servicio de reparación cada vez como algo mucho más profesional. Vamos a decirte así en palabras llanas, que se la crean, que se crean que son una mega empresa que presta servicio, porque va a venir una lluvia de requerimientos de diferentes países, incluido México, decir, necesito crear una filial tuya, y van a buscar a las empresas que mejor luzcan. Así que la presencia además en redes sociales, en línea, tiene que ser excelsa, ¿no? Para que tú resaltes en un mercado que hoy en día se va a reventar fuerte. Pero sí, para serte sincero, no te pudiera poner un número por minero, varía mucho dependiendo del tamaño del minero. Creo que lo que te puedo decir es que sí, seguramente estamos adoleciendo un poco más el costo. Sí, claro. Por este tema de pocas empresas. Y eso, lamentándolo mucho, influye contra la rentabilidad, que hasta lo que hemos conversado, para recapitular, pues el hilo de la entrevista que tenemos hoy es que, bueno, es rentable, pero dependiendo. De hecho, y me iniciaste diciéndome que no es rentable por, bueno, el desconocimiento que hay y todo. O sea, es un tema complicado saber si en México se está dando que si hay rentabilidad, a pesar de que la actividad existe, y es una actividad que persiste y que se mantiene con empresas operando con energía renovable, otras operando con otro tipo de energía. O sea, existe todo un conglomerado, pero la rentabilidad está en vilo. Es necesario ahondar en el tema, y bueno, es que te frena. Te voy a explicar cómo hacemos nosotros los ingenieros estos estudios, y esto no tiene nada de complicado. Lo que pasa es que nosotros buscamos siempre hacer un MVP o un producto mínimo viable ya directo para una prueba de concepto, ¿no? Para empezar a hacer un prototipo. ¿Qué hace una persona en Estados Unidos? Rápido, se va a las tarifas, dice, ¿cuánto es la tarifa? Ah, mira, la tarifa me parece aquí que son 3 centavos por kilovatio hora aquí en Texas. Ah, ok. ¿Podemos traer un minero? Bueno, sí, ¿de qué? ¿Cuánto cuesta un minero? $10,000. Ah, vale, sí, ponlo. $10,000 no es prohibitivo para nadie, y ningún equipo de ingeniería, o sea, para nadie. Solamente tráelo, pruébalo, y además ya tienes la tarifa más económica básicamente del planeta, y entonces pasas muy rápido de prueba de concepto a lo demás. Cuando estás acá en México, haces la primera búsqueda y a lo mejor te empiezas con un S9. ¿Qué equipo puedo traer para hacer esta prueba? S9. Ok, ¿y cuánto pagaría de luz aquí? 10 centavos de dólar. Ya no da. O sea, ese S9 con electricidad de la red
ya te da pérdida, ¿no? Para empezar. Entonces, cuando lo tienes así en pérdida, dices, ya, porque voy a probar nada. Y cuando le dices, no, ya va, imagínate, estamos nosotros al otro lado diciendo, ya va, la minería no se detiene allí, tú puedes colocar un equipo de alta gama y te es rentable. ¿Cuánto? No, cada equipo vale $10,000. No, pero ¿cómo va a pagar $10, $12,000 por una prueba de concepto? ¿Qué tal? Entonces, eso hace que haya una brecha muy fuerte entre quien pueda desarrollar un proyecto o que crean un proyecto y quienes estamos del otro lado diciendo sí se puede. Entonces, hay una separación allí que es difícil colocarla. Entonces, mi teoría, Jesús, es que esto se va a detonar no desde la cara del pequeño minero. No va a ser el lugar para minar de México del pequeño minero. El lugar de México en Latinoamérica va a ser hacer la minería de golpe a escala. O sea, va a sucederte lo que está pensando Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas y Grupo Dragón, quien tiene una planta geotérmica. Son esas personas las que se dan cuenta y dicen, ellos el enfoque es al revés, tienen la energía y dicen, ¿quién me puede comprar la energía a un mejor precio? Si se la vendo a la red y al país, que a lo mejor no la necesitan realmente, hay mucha generación, y ellos te van a dar, por ponerte un ejemplo, te pueden dar 2 centavos, 3 centavos, pero un minero C19 te puede dar 30 centavos, 25 centavos, o sea, ese factor entre lo que, por ejemplo, Ricardo Salinas le puede resultar obtener de rentabilidad por 1 kilovatio hora, si se lo entrega al actor A o si se lo entrega a un minero, esa diferencia es la que dice, o sea, estoy botando el dinero, voy a hacer una prueba. Y esas pruebas de concepto sí se llevan a conclusión porque estamos hablando de otra escala de personajes, ¿no? O de capacidades de flujo de efectivo. Eso que acabas de decir de que en México no será lugar para los pequeños mineros, sino para los más grandes, mira, me parece muy importante, ¿no? De hecho, está hasta titulable, te diré, porque francamente contrasta con todo lo que he visto en otros países, en El Salvador, por ejemplo, y lo cito porque es el ejemplo más cercano, acabo de salir de esa investigación, aunque como fue que inicié el artículo, a pesar de que allí Bitcoin es legal, tiene curso legal, no significa que es rentable. O sea, es rentable, pero en el caso del salvadoreño, siempre que el minero sea capaz de surtirse a sí mismo con energía, es decir, que tenga una planta solar y él mismo pueda surtirse y alimentar su propia granja de minería. Así es la única manera en cómo se pudiera verse la rentabilidad de la cuestión. Acá en México todo apunta a que el pequeño minero no va a existir en el futuro, cercano si se quiere, sino que quizás para sonar un poquito menos dramático, pudiera ser más real decir que no va a ser predominante. O sea, el dominio de la minería en México va a estar, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela. Ajá, exactamente, a diferencia, en Paraguay también lo veo como acceso a todos, porque en Paraguay, digamos que cualquier comercial industrial va a tener acceso a tarifas más económicas, pero en México las tarifas a la que un pequeño industrial, mediano industrial, gran industrial puede llegar a tener eléctrica son prohibitivas, no es fácil. Entonces, para tú llegar a algo, a unas tarifas buenas y que la minería florezca, tiene que ser de verdad en escalas ya mayores, que no quiere decir que sea imposible, al contrario, yo estoy súper optimista de que eso sí va a ocurrir, pero definitivamente el predominio lo van a tener los grandes que instalen grandes mineros o energías alternativas. Esos son los dos, ¿no? El caso, por ejemplo, del biogás, que yo le tengo mucha cercanía, es el trabajo que estamos tratando de realizar acá. Eso es una fuente que no es una escala gigante, pero es la energía alternativa. Entonces tiene sus matices, no es tan directo como que no, sino la predominancia sí, definitivamente no la va a tener el minero que se conecta a la red. Es diferente en Texas. En Texas es como te digo yo, se fueron al librito del país, de las tarifas del país, y dijeron, Texas barato para las industrias. Y por eso es que se deriva ya tanta energía, se empiezan a crear los grandes centros de mineros en lugares industriales comunes y silvestres, y después ahora, apenas en estos años, es que la misma
tendencia es a minar cada vez más cerca de la planta de generación en Texas. Es decir, hoy en día, aunque Texas puede tener el 35% de la minería del planeta, o a lo mejor el 25, el 30%, esta gente todavía está minando de las redes de transmisión, todavía no se ha hecho esa intersección sólida entre la planta de generación adentro de la planta y allí que florezcan los grandes mineros. Y yo soy muy de la idea de que en México va a ocurrir primero eso. Sí, o sea, por todo lo que me estás comentando y por todos estos proyectos, como los que mencionaste de Ricardo Salinas, pues, o sea, pareciera ser, ¿no? Que México, sí, pero, o sea, en tema de hash rate, ¿no? Evidentemente en México hay menor actividad comparándose con Estados Unidos. Eso también fue algo un daño colateral, un efecto colateral de la prohibición de China, ¿no? Pero pareciera que se está encaminando todo a que, bueno, la actividad en México se asiente de la mano de grandes empresas, de grandes compañías comprometidas con Bitcoin, con el dinero, vale decir, pues eso es lo que mueve el mundo, pero van a ser estas empresas las que promuevan la actividad. Por tanto, y bueno, con esto así cierro mi entrevista, amigo Ricardo, y de verdad muchísimas gracias. ¿Dirías que la minería de Bitcoin ya se industrializó en México? ¿Está en pasos? ¿Es posible en el corto plazo? No está industrializada para nada. No hay lugar a comparar. Justo acá atrás, acá a mi mano derecha está un casco de la empresa Riot. Riot Blockchain tiene una granja de minería en Rockdale, en Texas, que por cierto... Winston, exactamente. Es una de las instalaciones más grandes del planeta. Cuando tú visitas esa planta y entiendes lo que es industrializarlo, no es nada complicado. Primero te das cuenta que no es nada complicado, pero te das cuenta de las posibilidades en tamaño, en escala que puedes lograr con la minería de Bitcoin. Entonces es realmente interesante entender, ok, ya, así ocurre la minería industrial a escala gigante, y dices, no, en México todavía no. O sea, si aquí en México hay quizás unas 10 bodegas, 20 bodegas, llamándolo así como galpones de 20 por 50 metros, es muchísimo, ¿no? O sea, apenas estamos dando unos primeros pasos para la industrialización de la minería en México, pero es un perfecto caldo de cultivo para que de la noche a la mañana esto se transforme en la meca de la minería a escala. Y creo que le puede pasar por encima a varios países de un momento a otro. Claro, y pregunto industrialización porque eso me lleva a otro tema, porque es que, por ejemplo, en Paraguay afirman que sí, en efecto, o sea, no lo es todavía, pero ya está próximo, igual que acá en Venezuela, pero todo amparado en el marco regulatorio que existe. Acá en Venezuela está la SUNACRIP con su marco, que de acuerdo con los mineros que he consultado es uno de los más novedosos, pioneros en ese sentido para la minería de Bitcoin. Lo mismo en Paraguay, pues, que están en pleno, ya ahorita en abril, pues esta semana creo que es la cuestión, se discute ya en Cámara de Diputados el proyecto de ley Bitcoin, ¿no? Donde hay un especial énfasis en la minería. ¿Cómo está México a nivel de marco regulatorio con Bitcoin, con la minería? ¿Existe algo que vislumbre un futuro industrializado partiendo desde las leyes, pues la legislación del país? No, para nada. Lo que sí hay un marco jurídico. México tiene un marco jurídico, digamos, general, económico, mercantil, legal, que es respetable. O sea, acá se respetan mucho las leyes, acá los ciudadanos confían en sus reglas. Así que minar está totalmente permitido. Eso es muy importante, creo que es lo más importante resaltar. Minar Bitcoin acá es una actividad legal, porque simplemente está permitida, no es una actividad prohibida. Al ser no una actividad prohibida, es totalmente legal. Eso está amparado en la Constitución, o sea, no hay ninguna manera por la cual tus derechos tengan que ser vulnerados, siempre y cuando, por supuesto, como en todos los lugares, tú cumples con las reglas de consumo eléctrico, de solicitud de tu capacidad y, bueno, todas las reglas que tienes que cumplir, no hay ningún problema. Ahora, lo que sí es una realidad es que definitivamente el que lleva la ventaja en esquemas regulatorios es Venezuela,
para la minería. Luego le sigue lo que está proponiendo ahorita, hoy en día Paraguay, que me parece una actitud mucho menos controladora y mucho más de reconocer una industria y permitirla que florezca por sí sola. Me encanta, va a ser el segundo de Latinoamérica que pone las reglas claras. México todavía no las ha puesto, entonces digamos que estamos ahí en desventaja, ¿no? Pero en el punto de vista de seguridad jurídica de los actores económicos dentro de un país a nivel nacional e internacional, yo creo que México tiene la ventaja entre los tres. O sea, si volviendo a la comparación esta fastidiosa entre Venezuela, ahorita Paraguay y México, yo diría que el que tiene menos tranquilidad jurídica para el que tiene 10 millones de dólares invertidos en un negocio, el que tiene que, obviamente el que está de último es Venezuela, por las razones políticas normales que han sido regulares en los últimos 20 años. El que está de segundo, yo pondría de segundo a Paraguay y pondría de primero a México, incluso con todo el tema, por lo business friendly que es México dentro de Latinoamérica y dentro de América en general. Digamos yo siento un inversionista mucho más, independientemente del negocio, no sea minería, si un inversionista quiere poner 100 millones de dólares en un negocio y le dicen rápido, ¿prefieres México o Paraguay? Va a preferir México. Entonces eso le da para mí una ventaja competitiva. Básicamente, entonces, en México, a pesar de que no existe un marco regulatorio para la minería de Bitcoin o para el ecosistema en sí, realmente no tiene tanta relevancia por lo que acabas de decir, pues, business friendly con todo el mundo y esa capacidad que tiene México. Entonces, no resulta una barrera que no exista ese marco, más bien es indiferente ante las miles de bondades que tiene México como un país. Sí, de negocios, porque históricamente es así. Y mi meta y la de algunos mineros acá es, de verdad, en mi opinión, yo siento que nosotros no podemos escapar de la regulación. Y esto te lo dejo como reflexión y igual también como para ir cerrando. Una cosa es que nosotros pensemos, y en mi caso muy particular, soy muy de la idea de que a Bitcoin no lo puedes regular. Todos lo entendemos, ¿por qué no lo podemos regular? ¿Verdad que no? O sea, es muy sencillo entender que Bitcoin no te va a hacer caso a lo que digan las leyes o a lo que escribas tú en algún lugar. Pero la minería de Bitcoin es algo totalmente diferente. La minería de Bitcoin es lo que trae Bitcoin a la tierra. Es algo que está utilizando recursos, es algo que está utilizando espacio físico y al final tiene que ser regulado. O sea, no es porque queramos, es porque, bueno, de los 200 y tantos estados que hay en el planeta, todos tienen leyes para industria petrolera, para industria del gas, para industria eléctrica, para industria automotriz. Todos hay un segmento de leyes. Yo lo que siento, Jesús, es que sí, tenemos que picar adelante. Ahorita en México no es que yo esté incómodo porque me está picando el cuerpo porque quiero una regulación. No, pero sí me inspira mucho y quiero traer a la mesa a que veamos el caso de Paraguay, cómo hay una ley para reconocer la industria y para promover la industria, para protegerla. Entonces se convierte en una de esas pocas leyes que todavía hay que protegen y reconocen cosas en vez de limitar, regular, extraer valor o sacarle. Y hacia eso voy, porque justamente una de las cosas lamentables que se ha dado es que, como bien lo dijiste, cuando no se pica adelante y se deja que los políticos, muchas veces con ignorancia, no de forma peyorativa, sino porque desconocen del tema, empiezan y lanzan marcos que terminan siendo más bien dañinos para el ecosistema de Bitcoin, que bueno, tiene más bien bondades y muchas cosas que ofrecerle. Entonces, porque vale la pena destacar eso. Los mineros pagan impuestos y bastante. O sea, son de las empresas que más rápido, primero te van a consumir una cantidad de electricidad interesante que a las empresas eléctricas, inclusive la de México, le gustaría con toda seguridad, le gustaría entregar más energía de la que están entregando ahorita. De hecho, es una de las cosas que quieren ellos, tratar de hacerla más rentable. Así que vender más energía es uno de los puntos. Y además pagan impuestos, porque donde se siembra un negocio de esto, te va a tener que reportar una ganancia y tú la vas a poder auditar como el Estado. Así que pregúntale a los senadores de allá de Texas, pregúntale a los gobernadores de allá en Texas si no están felices que llegaron esta gente con una cantidad de dinero a ponerla encima de los estados y a pagar sus impuestos, como debe ser. Sí, en efecto, o sea, y no queda más algo que para concluir, pues, que falta mucho y que tenemos un futuro bien bonito cuando hablamos de la minería, que bueno, al final es, si se quiere, la columna vertebral de lo que es todo el ecosistema de Bitcoin, es la vida propia de Bitcoin.
Somos el contratista de seguridad, Jesús. No nos des tanta importancia. Los mineros de Bitcoin solamente son una empresa, una gran empresa de seguridad que te está cuidando el centro comercial, ¿no? Donde se están llevando todas las actividades que más nos interesa desarrollar, pero somos el mall cop que está allí. Mientras más robusta sea esa industria, menos posibilidades hay de que esto se dañe. Así que nada, es un negocio industrial, hay una simple transacción financiera y no hay más nada de eso.